La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Esta fuente realmente fue puesta ahí por don Federico Sescos, que no es la primera que impulsaba. También a su patrocinio se debe la instalación de la Fuente de los Faroles. Conviene hablar de esta primero, que en los años 50 suplantó a la estatua ecuestre de don Jesús González Ortega, mejor conocida popularmente como el Caballito. Esta avenida, la avenida Tacuba, nace llamándose calle Tacuba desde el siglo XVI. Pero en tiempos del gobernador Arechiga se instala en ese mismo lugar la hermosa estatua ecuestre del general González Ortega y la calle cambia de nombre, es decir, se llamó González Ortega. Para el pensamiento conservador y conservacionista de don Federico y sus amigos, que es la vieja antañona, porfirista, oligarquía zacatecana, esto era realmente una ofensa porque se tiene a don Jesús González Ortega, lo mismo que a don Matías Ramos Santos, como los demonios de la historia de Zacatecas. Con aquel cuento de que González Ortega funde una pila bautismal que era de plata, puesta en la catedral o en la parroquia entonces por la condesita de San Mateo, y que fundida, pues ya le da un uso de gastos militares el general, pero es algo que no le perdona a la oligarquía zacatecana, generación tras generación. De tal suerte que en cuanto tuvieron oportunidad, hicieron trasladar esa estatua a las afueras de la ciudad, que entonces era el Parque Enrique Estrada, en los años 50. Eso ocurre también años más tarde con la antigua Fuente de los Conquistadores, que fue instalada en Abasolo para festejar los 400 años de la ciudad de Zacatecas en 1948. Y que, como la recordamos, porque podemos verla, está actualmente en la Plazuela de García, era pues una concepción bastante sencilla de los conquistadores. Don Federico, en los años 80, en el furor de renovación conservacionista de Zacatecas, diseña una de corte barroco, quita la antigua y simplona fuente conmemorativa y instala esta. Se llama de los conquistadores, así desde 1948, porque la Conseja Popular o el mito fundacional de Zacatecas asume que esta ciudad fue conquistada, cuando no fue así. Entendemos por el concepto de conquista en el sentido clásico del siglo XVI, en el sentido hispano, que es una empresa de guerra, una empresa además pobladora y encima evangelizadora. Lo que ocurre es que en Zacatecas jamás se dio una conquista. Zacatecas estaba en la periferia septentrional de la Nueva Galicia, que sí fue efectivamente territorio conquistado, y su capital definitiva fue la ciudad de Guadalajara. Respuesta a esta conquista fue terrible, que fue la resistencia expresada finalmente en la Guerra del Mixtón. La conquista de Nueva Galicia se da entre 1929 y 31. 1529 y 1531. Y la rebelión del Mixtón, que es la segunda fase de esa conquista, es de 1541 y 42, es decir, 10 años después. Zacatecas se descubre en 1546.
Es decir, cuando el proceso de conquista, militarmente hablando, estaba terminado. Y lo que ocurre con este lugar donde hoy se levanta Zacatecas es la ocupación minera, tras un proceso de búsqueda prospectora encabezada por Juanes de Tolosa. Este personaje, Juanes de Tolosa, ocupa Zacatecas y paulatinamente otros mineros ocupan la ciudad. Hay cierta resistencia zacateca de los indígenas chichimecas, sí, pero jamás como una empresa de resistencia organizada. No puede llamarse conquista la ocupación minera de Zacatecas, es simplemente eso, su ocupación. Tampoco hay un acta de fundación, es decir, cuando se descubrían minas, pues no se sabía si al año siguiente se agotaba la veta. El concepto o el mito de la fundación de Zacatecas deviene del escudo de armas, en donde aparecen supuestamente 4 conquistadores, que es Cristóbal de Oñate, Juanes de Tolosa, Diego de Ibarra y don Baltasar Temiño de Bañuelos. Para empezar, solo 2 de estos personajes, que son Cristóbal de Oñate y Diego de Ibarra, estuvieron en la conquista de Nueva Galicia. Especialmente Oñate, era un capitán, subordinado de Nuño de Guzmán, el que encabeza, el terrible Nuño de Guzmán, que encabeza la conquista de Nueva Galicia. Juanes de Tolosa no estuvo presente en la conquista de Nueva Galicia, pero sí en la Guerra del Mixto. Y don Baltasar Temiño de Bañuelos era un jovenzuelo cuando se descubre Zacatecas. Dudo que hubieran estado juntos en un acto, ni en 1546, tampoco en 1548, como dice la Conceja, juntos al pie de la bufa, como aparece en el escudo. Ese hecho jamás se dio históricamente. De tal suerte que no son conquistadores y tampoco fundadores. ¿Por qué entonces la tradición zacatecana lo reconoce así? A partir de la voluntad de don Baltasar Temiño de Bañuelos. Él es el más zacatecano de los 4, sencillamente porque era mucho más joven que ellos. Al lado de Oñate era prácticamente un donadie, don Baltasar de Bañuelos, tal como lo era Tolosa también. Ibarra era un hombre enriquecido después. De los que se quedaron a vivir aquí, definitivamente, Cristóbal de Oñate, en Pánuco además. Diego de Ibarra pasaba temporadas aquí. Tolosa muere muy pronto, en los 60. No bien comenzada la década de 1560, Tolosa estaba muriendo. Pero quien permanece aquí desde su llegada hasta su muerte es don Baltasar Temiño. Él organiza una cooperacha entre los mineros, paga para que se conceda el título de ciudad de Zacatecas. Y además paga para que se haga el escudo de armas en el Consejo de Indias. Entonces, se organiza la cooperacha y paga. Vende incluso unas esclavas en este proceso, esclavas negras, no de oro. En este proceso, si él paga el escudo, pues él tiene derecho a decir a quién pone. Y si yo pago el escudo, pues no veo por qué chingados yo no me ponga ahí. Es la razón. A partir de interpretar ese escudo, que es cuestión de absolutamente heráldica, no es historia, no es historiografía, se entiende, o la Conceja Popular o el mito fundacional de Zacatecas nace. Porque realmente la fundación de Zacatecas puede decirse fundar, poner cimiento a algo. El cimiento institucional es el ayuntamiento, eso se da hasta la década de los 80, 1580, casi 40 años después del descubrimiento de la primera veta. Pudiera ser la fecha de fundación. Pero Ibarra ya no vivía aquí, era muy anciano, vivía en México. Tolosa había muerto, igual Oñate. Don Diego era un hombre muy mayor, don Baltasar. De tal manera que pues tampoco pudieron haber estado juntos. ¿Qué es lo que pasa? Los pueblos y comunidades, por pequeñas que sean, tienen derecho a generarse sus propios mitos. No está prohibido. Lo hizo Roma con Rómulo y Remo, amamantados por una loba. Lo hizo la Ciudad de México con el mito de la migración de los mexicas en busca de ese lugar indicado por un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y muchos mitos de muchas ciudades. Los municipios de Zacatecas tienen sus propios mitos. De tal manera que, pues se acepta por la tradición y la Conceja ese mito fundacional de Zacatecas.
La historia tiene la obligación de ir limpiando esto. Decir, bueno, no tenemos por qué combatir el mito fundacional. Pero sí la obligación del historiador es ir esclareciendo los hechos tal y como fueron. Vamos a ver, en el caso de don Federico es un hombre que sabe llevar a la práctica porque tiene decisión y voluntad y además porque tiene dinero. Le toca llevar a la práctica principios que ya habían sido ideados por otras personas y otras generaciones. El mito fundacional de Zacatecas no es de don Federico. Él es continuador, como casi todos los zacatecanos, ¿eh? Porque además estuvo en los libros de texto, todo eso, y se enseñaba este mito. Lo tiene la historiografía, la propia historiografía colonial. El padre Tello en el siglo XVI es el primero que dice que en 1548 estas 4 personas se reunieron. Es un mito, no lo comprueba, se basa en el escudo. Lo que sí hace don Federico también es sobar, acariciar, darle lustre a este mito. Rescata el primer libro de actas del Cabildo. Rescata el estandarte del ayuntamiento, el pendón real, que se exhibe en uno de los museos. Él lo acaricia, lo motiva y lo impulsa, y lo lleva a cabo. El resto de las ideas conservacionistas, muchas son de don Federico, pero se inspiran en la ideología de don Daniel Curibreña. Debe ser como tío bisabuelo, algo así, de José Mid Curibreña. Él tiene un libro que, desde mi punto de vista, es clave para toda la ideología conservacionista que se vivió en el siglo XX. Ese libro es Zacatecas, algo así como biografía de una rara ciudad, la civilizadora del norte. Ahí están las bases conceptuales, filosóficas, conservacionistas. Otros intelectuales vendrían a interpretar y a abundar en estas ideas, como el caso de don Eugenio del Hoyo en su Estampas de Zacatecas. Pero quien lleva a la práctica estas ideas prácticamente aristotélicas y medievales de don Daniel Curibreña es don Federico. Ni don Daniel las hubiera podido aplicar como es. Lo que ocurre es que ese programa conservacionista seduce a la población zacatecana, es decir, es un programa hegemónico. Yo conozco personajes de izquierda radical, casi castroguevarista en su tiempo, que también militan ahora en defensa de la conservación de Zacatecas. No le digo quién, por ejemplo, porque se enoja José Zúñiga Teniente. Yo en lo personal estaría en contra de que se afectaran ciertos puntos nodales de la ciudad. Estoy convencido de que deben conservarse, pero no estoy convencido de que la ciudad debe permanecer como un retrato, ni que debe conservarse para disfrute del turista, ni que debe ser objeto de una gestión que solo privilegie el turismo y que deje de lado el concepto calidad de vida para los que vivimos aquí. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.